Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast Psicólogos en el mundo real. En este episodio vamos a estar hablando de autismo, autodiagnóstico, neurodiversidad y ABA. Un montón de temas súper actuales y relevantes en la práctica clínica y temas que se estuvieron discutiendo en distintos lugares en las redes sociales. Hace poco mandé un audio especial a la comunidad de suscriptores de Eduquera. En este podcast vamos a tener ese audio especial más algunos agregados que le voy a hacer hoy al episodio de hoy en base a algunas preguntas extra que fueron surgiendo en la comunidad de seguidores de Instagram. Primero comencemos entendiendo qué son los trastornos del espectro del autismo o el autismo desde la perspectiva diagnóstica o categorial del DSM. Así que ahí vamos a empezar, sobre todo a hablar un poquito de autismo, por si hay alguien que todavía no sabe de qué se trata. Bueno, los llamados trastornos del espectro del autismo son un conjunto de trastornos, aunque la palabra en sí como trastorno ya se está cuestionando mucho hoy, no solo en el autismo, sino en distintos problemas psicológicos. Pero es un grupo de trastornos, por lo menos siguiendo la definición del DSM-5, que es el manual diagnóstico por referencia en su versión número 5 de 2013, es un conjunto de trastornos que pertenece a lo que el DSM llama trastornos del neurodesarrollo o del desarrollo neurológico. O sea que tendrían un fuerte componente biológico o hereditario, muchas de las manifestaciones. Por eso es que se dice que no hay un tratamiento como tal, sino que las terapias en diferentes épocas han abordado distintas manifestaciones del cuadro y también hoy hay toda una cuestión que tiene que ver con el rechazo a ciertas terapias o a ciertos enfoques, de lo cual voy a hablar un poquitito más adelante. Ahora me quería centrar en que comprendiéramos un poco el trastorno o la condición también, porque se habla muchas veces de condición del espectro autista o estar en la condición, o directamente de que tal persona es o no autista. Acá la definición no es tan sencilla porque principalmente lo que se ve afectado, y les voy a contar ahora desde el manual, es la comunicación social, pero no solamente, porque hay muchos otros temas psicológicos en el manual que se afecta a la comunicación social o la parte social. Básicamente, prácticamente todo problema psicológico afecta a eso. Pero esa es una cosa que está muy afectada, la forma de comunicación y de interacción social, que por ejemplo en el DSM-5, en lo que tiene que ver con el trastorno del espectro del autismo, señala estas tres principales, ¿no? Que son las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, que puede variar, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal, acá estoy repitiendo el manual, pasando por una disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en poder iniciar o responder una conversación. También pueden verse deficiencias en conductas comunicativas no verbales, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando a ciertas anomalías en el contacto visual, la dificultad de mantener el contacto visual, y del lenguaje corporal, hasta la deficiencia en la comprensión y el uso de los gestos, ¿no? Está bastante afectado todo lo que es la comunicación no verbal, tanto en su comprensión como en la emisión, si se quiere, de la conducta o comunicación no verbal. Por ejemplo, a veces con una falta total de expresión en el rostro
también una falta de comunicación no verbal. Luego también va variando, señala el manual en tercer punto, lo que son las deficiencias en el mantenimiento y comprensión de las relaciones, dificultades para poder ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales. O sea, acá se ve que es mucho la cuestión de la comunicación, está presente, ¿no? Pasando por dificultades para compartir juegos, en el caso de los niños, para ser amigos, y puede ser incluso ausencia de interés por otras personas. Bueno, un poco eso es lo que señala el manual en el primer criterio. También hay un segundo criterio que es el de patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos, intereses o actividades que se pueden manifestar en dos de los siguientes puntos, ¿no? Por ejemplo, movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada o repetitivos, ¿no? Como por ejemplo alguna estereotipia motora, como jugar con algún objeto o balancearse, o ecolalia o alguna frase muy muy específica, idiosincrática que tenga la persona. También una especie de monotonía o excesiva inflexibilidad en las rutinas, ¿sí? Que las rutinas generan muchísima angustia cambiarlas. O intereses también, que esto también ha sido un poco cuestionado, lo de intereses muy restringidos o fijos, que según el manual dice son anormales en cuanto a la intensidad y foco de interés, ¿no? Porque por ahí a una persona le interesa muchísimo un tema nada más y no otros temas, o es difícil sacarlo de ese tema específico de interés. Luego también otra cosa que se manifiesta mucho en el espectro es la hipersensibilidad, o la hiper o hipo puede ser reactividad a distintos estímulos sensoriales, como puede ser cierta indiferencia que puede aparecer frente al dolor o a la temperatura, o al contrario, una hipersensibilidad a ciertos sonidos, a ciertas texturas o a ciertas luces. Por eso el hecho de, no sé, poder ir a un recital o un lugar donde hay muchísimas luces y sonidos puede ser algo difícil también. Entonces, como ven, es un conjunto de manifestaciones muy muy amplio, y que además se habla de espectro, o sea que pueden variar muchísimo en cómo se presentan en una persona u otra, y eso también es lo que hace un poco la dificultad de lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con su diagnóstico, cómo considerarlo, cómo fue considerado históricamente, y un poco también cómo se considera ahora, ¿no? Un punto importante es que esta es la definición o los criterios diagnósticos del espectro del autismo en el DSM-5, que es la última versión que tenemos, que es la de 2013, pero que ha ido cambiando. Por ejemplo, había una variedad dentro de los trastornos del espectro autista, dentro de esta temática de la comunicación y demás, que tenía que ver con la enfermedad de Asperger o síndrome de Asperger. Como tal, se dejó de utilizar, era del manual anterior, de la versión anterior del DSM-4, pero ya no se utiliza como tal. Hay distintos motivos para eso, pero algunas personas que están en la comunidad autista critican el uso porque también tiene esto de decir de alto o bajo funcionamiento, y esas definiciones podrían ser entendidas como capacitistas, porque básicamente lo que intentaban hacer los tratamientos en una primera instancia históricamente era como hacer que las personas sean menos autistas, digamos, ¿no? Y ahí surge como esa crítica de la comunidad de las personas autistas hoy, y el rechazo ante ciertos tratamientos, ¿no? Pero ahora voy a tratar de hablar un poco sobre ese tema también. Pero en principio Asperger como tal no es un diagnóstico que se siga utilizando, y está presente, o sea, si estuviera, el manual lo indica porque sabe que tiene toda una historia ese diagnóstico, que hay que diagnosticarlo o tomarlo en cuenta como trastorno del espectro del autismo. O sea, entran todos dentro de ese mismo espectro. Entonces, bueno, eso para hablar un poco del diagnóstico, que era algo que no estaba en la conversación con la colega que les contaba hace un rato, pero por ahí no todos saben de qué es el autismo y todos los cambios que fue surgiendo históricamente y que sigue habiendo, ¿no? Porque la consideración del espectro como tal, como pasa siempre en una dimensión diagnóstica es como una gran categoría muy 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 grande de fenómenos
que tienen que ver o podrían estar relacionados con ese tema, ¿no? Cuando hablamos de el espectro de la depresión, por ejemplo, o del espectro del estado de ánimo. Son toda una serie de fenómenos que afectan el estado de ánimo. Puede ser la depresión, puede ser la manía, la hipomanía, o sea, hay un montón y todas se refieren al ánimo. O cuando hablamos del espectro de la ansiedad, son toda una serie de fenómenos, pero claro, son muy distintos algunos entre sí. Y lo mismo pasa con el espectro del autismo. Es una gran categoría, muy muy grande, donde, como ustedes vieron que mencioné hace un rato, hay distintas manifestaciones en la comunicación y de distinta manera, ¿no? Como los rasgos que mencioné recién, no los quiero repetir. Pero lo que sí se ve es que puede haber personas en el espectro manifestando diversas configuraciones de presentaciones clínicas. Entonces ahí es donde se genera también mucho la duda y la diferencia de, bueno, quién es autista, quién no es, tal persona está en el espectro, tal persona no está, porque empieza a haber una variación muy grande en un espectro muy grande, donde se pueden presentar distintas características diferentes en cada persona. Y además surge mucho esto de, bueno, yo creo que tengo alguna de estas características, ¿seré autista? O sea, yo creo que algo de eso me pasa, porque claro, hay algunos rasgos que tomados de manera aislada cualquier persona podría tener. Entonces es como que hay un tema con el diagnóstico ahí que es bastante difícil, pero ahora me voy a meter con la cuestión del diagnóstico. Primero quería comentar algo sobre la técnica de intervención o las intervenciones y sobre esto de ser menos autista como una crítica, ¿no? Una de las críticas que se hace principalmente es que el enfoque ABA, que ABA no es una terapia, ¿sí? Muchas veces se dice, bueno, la terapia ABA para el autismo. ABA no es una terapia para el autismo. ABA son las siglas en inglés de análisis conductual aplicado o análisis aplicado de conducta, que es una serie de tecnología de intervención que provienen del estudio experimental de la conducta, del análisis experimental de la conducta. Pero eso se puede aplicar en cualquier área de la vida o a cualquier problema clínico o en cualquier situación no clínica también, porque hace a cómo funciona la conducta humana y ciertas formas de modificarla. Entonces no es una terapia específica para el autismo, no es una terapia como tal, es un conjunto de tecnologías derivada del conocimiento experimental que se pueden considerar como intervenciones, si se quiere, formas, tecnología en el sentido de intervenciones que provienen del análisis experimental de la conducta y que son aplicables a distintas problemáticas humanas, no solamente al autismo. Entonces ya de por sí ABA no es una terapia para el autismo, sino que, como les decía, es una tecnología que proviene del análisis experimental de la conducta y que se puede aplicar a cualquier problemática de la vida cotidiana y de cualquier problemática clínica. Tampoco es una terapia que propicie castigos a las personas o genere como cosas aversivas o algo así, ¿no? O obligue a las personas a cambiar, ni mucho menos. Si bien en su principio pudo tener alguna de esas cuestiones de utilizar los castigos como técnica o como intervención, pero el castigo no tiene que ser entendido como algo que se le propicia al otro para hacerle mal o para lastimarlo, sino que dentro de los conceptos del análisis experimental de la conducta, el castigo es un evento que se hace presente en conjunto con la emisión de una determinada conducta y que disminuye la probabilidad de emisión de una determinada conducta, pero nunca necesariamente tiene que ser un golpe o algo aversivo. Pero más allá de la definición de castigo, que no es pertinente para este audio porque es muy largo, sería muy largo de explicar, tendría que dar una clase de 3 horas del tema, pero es una palabra poco feliz, si se quiere, dentro del vocabulario de ABA, porque se intentó cambiar, pero como tiene una definición muy específica e histórica, directamente se dijo, bueno, no, es mucho lío cambiarla de todos los conceptos que tenemos, ya ese todos lo entienden como es, y no lo cambiaron, pero se pensó en cambiar ese concepto. Pero no es algo que se utilice hoy en las terapias, ni mucho menos. La crítica a ABA surge porque, como es una estrategia muy poderosa de modificación de conducta, claro, se ve como muy eficaz y también es muy pragmática a la hora de modificar la conducta y efectivamente, en una primera instancia,
cuando se hablaba de la condición del autismo, de las conductas autistas, se trataban como de contrarrestar, por decir así, o de cambiar para que la persona se pueda adaptar a lo que se llamarían la vida de los neurotípicos, ¿no? Ahí entra el concepto de neurodiversidad, ¿no? Porque dado que el autismo es una problemática o condición, vamos a decirle, del neurodesarrollo, o sea que es algo que tiene que ver con cómo se fue desarrollando la biología del cerebro, ¿no? Neurodesarrollo, trastorno del neurodesarrollo, y es algo que hace a un cerebro en particular, una forma de cableado en particular de un cerebro que percibe los estímulos de diferente forma, digamos, reacciona de diferente manera y demás. Lo que se dice es justamente eso sería lo neurodiverso, ¿no? Ahí entra el concepto de neurodiversidad. O sea, la neurodiversidad serían estas personas que tienen un cerebro con un cableado diferente, con un neurodesarrollo diferente y que por ende tienen ciertos fenotipos, o sea, ciertas formas de manifestarse conductualmente diferentes. Entonces lo que se trataba de hacer en un primer momento era, y tal vez en parte ahora también, eso va a depender mucho del profesional y del enfoque del profesional tratante y demás, era ajustar esas conductas neurodiversas a la vida neurotípica, que estadísticamente es la mayoría de las personas. Entonces, como que lo que ellos critican de la ABA, pero yo acá quiero hacer una distinción, lo que critican es el enfoque de querer cambiar esas conductas, porque ellos dicen no, pero si la comunidad autista, ¿no? Digo, si nosotros somos neurodiversos y tenemos conductas propias de neurodiversos, pero no tenemos por qué cambiar eso porque no es ninguna enfermedad, sino que el mundo debería proveernos de herramientas o de espacios donde nosotros podamos desarrollarnos con nuestra neurodiversidad, con las conductas típicas de nuestra neurodiversidad. Entonces un poco ahí surge el cuestionamiento a que el análisis conductual aplicado lo que haría es este proceso de adaptación de la persona. Pero acá, como yo siempre digo, es como siempre todo hay que verlo de manera relativa, porque si uno trabaja en la clínica va a notar que vas a tener muchos pacientes que estén de acuerdo en modificar cosas, que estén en el espectro del autismo, pero que quieran modificar cosas o que quieran adaptarse a ciertas cosas de la sociedad neurotípica, llamémosle, y hay otros que tal vez no van a querer o están más compenetrados con la causa del activismo dentro de las comunidades autistas, que está muy, muy fuerte y muy presente, y entonces van a estar un poco en contra y van a decir, bueno, la verdad que sí, yo tengo que hacer algunas cosas, pero no debería ser así, debería ser que la sociedad nos acepte, cambie y demás respecto de nuestra neurodiversidad, ¿no? Ahí yo lo que quiero mencionar es que a mí me parece bien eso, solo que es más difícil de hacer por el hecho de que tiene que cambiar toda la sociedad. Y respecto de la intervención como tal, lo que quería mencionar es que también coincido con lo que señalan, porque uno siempre tiene derecho a recibir o no tratamiento. O sea, uno como paciente, si uno no quiere recibir una intervención, por más que te pueda hacer bien o no, depende cómo sea considerado, pero uno no quiere recibir la intervención, uno tiene derecho a no recibir una intervención. Entonces, desde ese punto de vista, me parece bien, ¿sí? Pero luego, como tal, el análisis aplicado de conducta es una herramienta. Como tal, no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque un poco en la entrevista que estaban mencionando, la entrevista de una chica que está en el espectro y que tiene mucha movida en las redes sociales, no me acuerdo ahora exactamente su Instagram, pero es una chica que tiene mucha llegada en las redes y le hicieron una entrevista hace poco y bueno, un poco la consulta de mi exalumna surgió por esa entrevista. Decía como que era malo ABA, pero claro, yo le entiendo desde su perspectiva, tal vez lo que tuvo que experimentar o lo que vivió o lo que conoce, le parece que era como convertir a las personas en menos autistas y entonces era como algo malo. Pero, como les decía, el análisis aplicado de conducta son estrategias de cambio de conducta, son tecnologías que se sabe de cómo modificar la conducta y que son aplicables a todas las personas, no solamente a las personas autistas, y de hecho se aplica análisis aplicado de conducta en la clínica de neurotípicos, en la clínica
de distintas personas y no solamente del autismo. Esto es importante. Y luego también entender que como herramienta no es ni buena ni mala, es una herramienta. Está al servicio de cómo la usemos y ahí aparecen las cuestiones éticas de cómo vamos a usar esa herramienta. Porque como pasa con un martillo, por ejemplo, un martillo puede ser una herramienta súper útil para construir una vivienda para una persona y puede ser una herramienta que mal usada puede lastimar a una persona. Se puede golpear con un martillo a alguien, por ejemplo. Pero la herramienta en sí no se pone bajo cuestionamiento la utilidad o no de la herramienta. De hecho, una de las cosas que yo le decía a esta colega es que pasa mucho que con el análisis de conducta aplicado también surge mucho cuestionamiento por lo eficaz que es al modificar la conducta, es que también surge tanta reacción, digamos. Pero en principio, como les decía, todo paciente tiene derecho a no recibir tratamiento y el acuerdo de la conducta a modificar se hace junto con el paciente. Entonces, si el paciente decide no trabajar sobre una conducta, el psicólogo no debe trabajar ni modificar esa conducta. Eso tiene que ver con la ética de lo que se va a hacer en esa terapia y no con la herramienta en sí. La herramienta no es ni buena ni mala, es depende cómo la usemos y para qué. Entonces, comento algo más de esto, vamos con el tema de autodiagnóstico y ahí sí cierro el tema, que esto de la herramienta, ¿no? Que no es ni buena ni mala. Y si ustedes se ponen a leer un poco, para los que están psicólogos en formación, se ponen a leer análisis aplicado de conducta de Cooper, por ejemplo, van a ver que en el primer capítulo del libro él señala esto, de que una de las cosas que debe hacer un analista de conducta es no modificar cualquier conducta, no ponerse a modificar lo que se le canta o, digamos, en función de sus ideas, sino seleccionar cuál es la conducta social y clínicamente relevante. Y eso lo tiene que hacer en acuerdo con el paciente y no puede poner su propia visión sobre el tema, ¿no? Y después, bueno, hay que tener en cuenta también las características de ese cerebro neurodiverso a la hora de aplicar los distintos procesos básicos de conducta. Bueno, y sobre ABA surge mucho esto de si es una tortura o un condicionamiento contra la persona o hacia la persona, que la pudiera además dañar o traumar. Esta es una hipótesis que se manejó en un momento. Bueno, tenemos que decir que no hay investigaciones al respecto de que ABA pueda traumar a las personas, ni mucho menos. Además, como decíamos, como es un enfoque que tiene que ver con el cambio de conducta, no tiene nada que ver con hacer mal a nadie ni traumar a las personas, porque simplemente tiene que ver con entender cómo cambia la conducta, y cualquier otro enfoque terapéutico que promueva el cambio de conducta va a utilizar cosas parecidas, porque hay una forma en la que la conducta cambia o a través de unos ciertos principios que la conducta cambia y no miles y cientos de principios. Entonces, cualquier enfoque terapéutico que promueva el cambio va a estar aplicando técnicas que de una u otra manera se derivan de los principios conductuales, de los principios de cambio conductual. Y luego, si uno se preguntaría si es tortuoso o malo o algo antiético cambiar a una persona o promover un cambio en una persona, es decir, que una persona deje de comportarse de un modo para comportarse de otro, ahí surge una pregunta ética o una pregunta filosófica incluso, de si eso está bien o mal, en el sentido de que tenga que adaptarse más o menos al contexto social en el que vive. Y bueno, eso podríamos decir que en realidad lo hace cualquier terapia con cualquier sujeto humano que vaya a una terapia. En general, cualquier persona va a una terapia para promover un cambio que puede ser para dejar de sufrir, pero ese dejar de sufrir en general está muchísimas veces, por no decir el 99,99% de las veces, alineados a adaptarse mejor en el mundo en el que vive. O sea que la terapia tradicional para los neurotípicos, como se llamarían las personas que no son neurodiversas o no son autistas, las terapias tradicionales también promueven cambios para que las personas se adapten mejor al entorno. Y en principio muchos están de acuerdo con eso. Entonces, si se quiere o no hacer el cambio respecto del entorno, eso es una pregunta ya ética o filosófica. Luego también hay una pregunta clínica que surge de si es posible o no ese cambio. Y si cuando vamos a implementar una estrategia de intervención, eso está siendo implementado sobre un
estímulo condicionado o un estímulo incondicionado. Porque si asumimos que el cerebro neurodiverso es diferente, entonces podríamos asumir que ciertos estímulos para ese cerebro neurodiverso tienen carácter incondicionado, y entonces podríamos suponer, de esto faltan investigaciones o yo no tengo investigación y conocimiento sobre el tema, habría que profundizar o seguir analizando. Si tienen investigaciones sobre esto me avisan, pero si la naturaleza del estímulo es incondicionada, evidentemente una técnica o una intervención como la exposición en ese caso no la debería hacer, pero en los estímulos que son condicionados sí podríamos aplicar, y eso ya va a depender de la decisión del paciente si es un paciente adulto. Porque también empezaron a decir en algunos lugares que la exposición como intervención podía ser nociva, cuando se sabe hace años que no lo es, excepto con esta consideración que estoy diciendo de si un estímulo para una determinada persona funcione como estímulo incondicionado, para el cual entonces no deberíamos realizar exposición. Todas estas son cosas que restan por investigar y por clarificar. Si la naturaleza de un estímulo es incondicionada, evidentemente en ese caso una intervención puede ser negativa, porque sabemos que no hacemos una exposición frente a un estímulo incondicionado. Por lo demás, la situación de cambio de conducta de cualquier paciente neurotípico o neurodiverso para adaptarse al entorno es la misma para todo ser humano que vaya a terapia, porque la terapia en general se trata de producir o generar un cambio para sentirse mejor, es decir, para no sentirse mal o para disminuir el sufrimiento. Algunas terapias van a hablar que no hay que poner tanto foco en disminuir el sufrimiento y que el sufrimiento es parte de la vida, etc. Pero bueno, se va a terapia para generar algún tipo de cambio, y eventualmente muchos de esos cambios son adaptarse mejor al entorno donde vivo. Entonces esa sería una pregunta que ya podría trascender a las personas neurodiversas y extenderse a todas las personas neurotípicas que están intentando adaptarse al mundo actual y que también les puede ser difícil. Obviamente con ciertos impedimentos puede ser más difícil, pero lo que quiero decir es, filosóficamente o clínicamente es lo mismo, es producir un cambio para adaptarse mejor al entorno. Luego, claro, si una persona tiene más dificultad o menos dificultad, o neurológicamente tiene una dificultad para generar esas adaptaciones, es algo que hay que tener en consideración, por supuesto, pero también es una decisión del paciente, sobre todo en aquellos pacientes adultos, que quieren hacer, si quieren promover un cambio o no. Pero no creo que implementar una estrategia de intervención y promover un cambio para adaptarse a un determinado contexto sea una tortura, con la consideración de que eso sea imposible porque la persona tenga una discapacidad o un problema para hacer esa adaptación. Quiero aclarar que no estoy minimizando los problemas que pueden tener las personas neurodiversas para adaptarse a un mundo, como se llama, neurotípico, o con ciertas características estimulares, de estímulo, de situaciones, de formas de trabajo, de productividad y demás, que pueden ser muy contrarias a la naturaleza de esa persona o a la naturaleza ya sea neurodiversa o por su historia de aprendizaje. Pero sí señalar la similitud que hay en cualquier cambio de conducta intencional que tenemos cualquier ser humano que va a una terapia y que quiere promover un cambio para adaptarse mejor al contexto en el que vive y como consecuencia disminuir algo del sufrimiento que puede estar experimentando. Bueno, acá lo último que quería mencionar era lo de autodiagnóstico, y es esta idea de que la persona misma pueda identificarse o no con el diagnóstico del autismo, más allá de un diagnóstico realizado por un profesional. A mí no me parece mal eso en un principio. A ver, voy a mencionar por qué no me parece mal, pero por qué debería ser complementado también con un diagnóstico profesional. No me parece mal, primero porque mucha gente no tiene acceso a poder pagar un proceso de diagnóstico, que no es como voy a un lugar y lo pago y ya me llevo el diagnóstico en 2 minutos. Es todo un proceso que requiere de mucha información y de muchos momentos, de muchas instancias. Mucha gente sencillamente no tiene la posibilidad de pagar eso, y que muchas veces sale muy caro. Entonces no me parece mal que alguien con la información que hay disponible hoy pueda pensar en sí mismo y si está o no en el espectro.
Además, comúnmente uno piensa no debería ser algo que genere un impacto negativo. O sea, no debería tener un efecto adverso, ponerse a pensar. Tal vez alguien depende de que la persona puede quedarse rumiando mucho con el tema y preocuparse o angustiarse si está o no está, depende cómo reaccione la persona, o si es alguien que tiene tendencias a rumiar, puede como ponerse a rumiar mucho y tal vez no estaba en el espectro, solo está rumiando porque es ansioso, no sé. Pueden pasar distintas cosas, pero comúnmente no es que va a tener un efecto negativo ponerse a pensar en esto. Y hay que destacar otra cosa respecto del autodiagnóstico que tiene como cierto sentido lo que plantean la comunidad autista, es que muchos psicólogos no tienen ni idea de estos temas. O sea, pero ni idea. Acá en Argentina menos, o por supuesto que hay, si se ponen a buscar en internet cada vez hay más cuentas, más en Instagram, pero ¿cuántos hay? No sé, debe haber 100 personas que por ahí conocen estos temas. La mayoría de psicólogos, recuerden que están formados en psicoanálisis, con perspectivas muy antiguas sobre el autismo, nada que ver con esto que estamos hablando. Y claro, no tienen formación, entonces, más por ejemplo en el interior del país, por ejemplo, donde el psicoanálisis está muy presente y no llegaron todavía los enfoques basados en evidencia científica y demás, el hecho de que alguien pueda pensarse a sí mismo, teniendo en cuenta la formación de los psicólogos, la baja formación o la poca formación, o la formación anticuada que tenemos en la carrera, que si no la compensamos nosotros, luego se queda muy por debajo, no me parece mal que una persona se ponga a revisar estas cuestiones. Además, después de tener un montón de información que puede ser más o menos válida y se puede cotejar con un profesional, después le puede llevar todo eso al profesional y podría el profesional filtrarlo a la luz de su visión profesional y llegar a un diagnóstico oficial, que por demás, recordemos, el diagnóstico si lo da un profesional también puede estar errado. O sea, no es que un diagnóstico porque viene un profesional y tiene un título y dice está o no está en el espectro, va a ser correcto. Puede estar errado también. Entonces, ese es otro punto a favor. Sí me parece que nosotros como profesionales tiene que haber como en tal caso como un ida y vuelta entre el autodiagnóstico y el diagnóstico. Pues si no, es como según como vos, digamos, no hay ningún consenso externo sobre qué es o qué no es el autismo, y es una cuestión de la percepción de la persona si se identifica o no en ese espectro. Que a veces se llega un poco a plantear esa idea, ¿no? Si vos te sentís que estás en el espectro, no importa lo que diga un profesional y eso, bueno, vos lo estás, que tampoco me parece mal, si digamos, cada uno puede hacer lo que quiera, o sea, ninguno podemos obligar a las personas a decir dónde están o qué son o qué no son, pero sí nosotros como profesionales me parece que es importante diferenciar lo que sería un diagnóstico propiciado por un profesional a un autodiagnóstico, que sean cosas diferentes que tienen que dialogar una con la otra y que nosotros como profesionales entiendo que tenemos que poder decir algo como más certero y con un consenso externo y científico sobre sobre el fenómeno del que estamos hablando. Luego después las comunidades de por sí, de manera subjetiva, pueden tener sus propias visiones y eso nadie lo puede negar tampoco. La dificultad en el diagnóstico surge y una de las cosas que le decían a esta chica, es la chica que hizo la entrevista, ¿no? Era, bueno, pero no parece que estás en el espectro, me parece que no sos autista, me parece que te diagnosticaron mal, me parece que estás haciendo tal y tal cosa con esto. Le decían cosas buenas o neutras o malas también, pero claro, porque la variabilidad dentro del espectro, como les decía hace un rato, es tan grande y algunas manifestaciones pueden ser como menos floridas, entre comillas, no es la típica visión que teníamos del autismo de la persona que no habla o de la persona que está ahí balanceándose en una silla mirando para abajo, aislada del mundo. No es esa la visión, pero por ahí popularmente queda esa referencia. Claro, es difícil pensar las diferencias en los diagnósticos y entender qué persona está o no así a simple vista, porque es mucha la variabilidad dentro del espectro y en un momento, bueno, si no hay diagnóstico mediante, es lo que la persona diga ser en ese caso, ¿no?
Entonces, bueno, básicamente un poco acá cerrando estos temas, lo último que quería agregar es que también empieza a haber, y sería muy, muy bueno estudiar, fenómenos culturales y sociales que se van solapando a los fenómenos clínicos del neurodesarrollo. Es decir, yo creo que esto no hay estudios, no tengo estudios sobre el tema y habría que estudiarlo, como les decía, y también lo deberían estudiar sociólogos y demás, pero seguramente hay un montón de fenómenos sociales y culturales que, viendo también la mayor presencia o visibilidad del trastorno y también que va creciendo cada vez más estadísticamente, o porque mejoramos la detección o por distintos fenómenos que tenemos que intentar estudiar por qué, pero la detección cada vez es más alta de personas con autismo, cuando antes era un porcentaje mucho más pequeño de la población. Creo que hay fenómenos sociales y culturales que se van solapando a estos fenómenos clínicos y que hay que saber diferenciarlos, porque por ahí puede pasar que alguien pegue mucha onda con la comunidad del autismo, que de repente entre en contacto con otras personas, que eso es reforzante porque entra a tener vínculos sociales y demás, y por ahí se considera a sí mismo autista, pero tal vez clínicamente no lo sea, o pueden pasar cosas que son fenómenos tal vez culturales, sociales, que se van solapando a los clínicos. Eso lo dejo como una hipótesis a seguir estudiando. Yo no tengo del todo la respuesta, pero era una idea que quería compartir. Bueno, espero que les haya gustado este audio donde tratamos todos estos temas tan actuales y que se ven como muy muy poco, porque realmente entender lo del autismo desde una perspectiva no psicoanalítica, eso sí estaba como más presente, pero poder entenderlo así desde una visión no capacitista o desde una visión desde el autodiagnóstico y demás, es algo muy muy actual que pocos profesionales creo yo que están viendo, así que me parece interesante que estén al tanto de todo esto. Bueno, ahora sí, damos por finalizado el episodio número 4 del podcast. Espero que te haya gustado este complemento y este agregado sobre el tema del autismo, de la neurodiversidad, del autodiagnóstico y de ABA, del análisis conductual aplicado, y que hayas podido clarificar un poco mejor estas cuestiones. Cualquier duda o pregunta puedes dejármela aquí en la plataforma de Spotify a través de un audio o escribiéndome. Y recordá que podés suscribirte a nuestra lista de correo para recibir todos los lunes un correo especial con información exclusiva que mandamos a nuestros suscriptores, y al mismo tiempo tenés un ebook gratuito que es súper completo para iniciarte en psicología científica. Todos los links para la descarga te lo dejo acá abajo en el episodio. Nos vemos en el episodio que sigue. Espero que estés disfrutando Psicólogos en el Mundo Real. Chau, chau.